Y hermanitos, nos encontramos en el Decálogo, o también conocido como los 10 mandamientos. En su contexto, hermanos, estamos a 3 meses de que Israel fue liberado de la tierra de Egipto. Ahí alrededor, hermanos, por el año 1445, el pueblo de Israel, hermanos, estaba acampando en las faldas del monte Sinaí. Aproximadamente, hermanos, hay alrededor de 2 millones de israelitas escuchando de manera directa, de manera audible, la voz de Dios. ¿Qué les estaba dando Dios? Los 10 mandamientos. Ellos, de manera literal, escucharon cómo Dios les daba los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos, hermanos, se dividen en 2 partes. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, ¿ok? Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación, pero ahora con las personas, con todos los demás, ¿ok? Y hermanos, aunque estos 10 mandamientos pertenecen al antiguo pacto, 9 de los 10 mandamientos se reiteran en el nuevo pacto. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Esto quiere decir que 9 de 10 son para nosotros, son para la iglesia de Cristo, los que pertenecen al nuevo pacto. Así que vamos a estudiar, hermanos, el 8º mandamiento, y acompáñame a Éxodo 20, versículo 15. Éxodo 20, versículo 15, encontramos el 8º mandamiento. Éxodo 20, versículo 15. Éxodo 20, versículo 15, dice así la palabra del Señor, vean, Éxodo 20, versículo 15, no, ¿qué? Hurtarás, o mejor dicho, no robarás. Ese es el 8º mandamiento, hermanos, no robarás. ¿Cuál es la intención de Dios por dar este mandamiento, hermanos? Dios, hermanos, tuvo la intención de dar este mandamiento porque Él quiere proteger la propiedad privada. Esa es la intención de Dios, proteger la propiedad privada. Por eso les dice a los israelitas, no hurtarás, no hurtarás. Esta palabra, hermanos, de no, en hebreo es lo, L-O, lo, que, hermanos, esta palabra de lo, en hebreo, hermanos, es una negación permanente. O sea, es como si Dios les estuviera diciendo a los israelitas, nunca, es una negación, jamás debes de hurtar, nunca debes de robar. Eso es lo que le está diciendo Dios a los israelitas. Ahora, hermanos, yo quiero preguntar, ¿qué significa robar? ¿Qué significa hurtar? Significa, hermanos, tomar sin permiso algo que no te pertenece. Eso es robar. Tomar algo sin permiso que no te pertenece. Entonces, hermanos, lo vuelvo a repetir. Este mandamiento está protegiendo la propiedad privada. O sea, Dios está prohibiendo el que tú tomes algo que no te pertenece, ya sea un alimento, ya sea bienes, ropa, dinero, incluso hasta personas mismas. Aquí entra, hermanos, absolutamente todo lo que no te pertenece. Si tú lo tomas sin permiso, estarás robando. Fíjense algo, hermanos, interesante. Cuando nosotros analizamos este mandamiento, porque, hermanos, en su contexto nos encontramos en el año 1445 a.C., para esa época, hermanos, Dios mismo les está concediendo a los israelitas que ellos tengan diferentes propiedades, diferentes bienes. Y ya estamos hablando de aquellas épocas, hermanos, ¿hace cuántos años? Y Dios le está diciendo a los israelitas, cada uno de ustedes va a tener sus propios bienes, sus propias propiedades. Y por supuesto, hermanos, aquí Dios está dando por sentado que dentro de este pueblo israelita
también iba a haber que diferentes clases sociales. Iba a haber diferentes clases sociales. Porque, hermanos, si alguien tendrá algo que yo no tengo, seguramente será porque él tiene un poder adquisitivo mayor que yo, mayor que el mío, ¿no es cierto? Por eso, él tiene algo que yo no tengo. Porque imagínate, hermanos, que todos tuvieran el mismo tipo de cosas, como el socialismo, ¿no es cierto? Como el comunismo. Imagínate que todos los israelitas tuvieran lo mismo en términos de patrimonio. Entonces, si fuera así, hermanos, nadie podría robar a nadie, porque todo es de todos, ¿no es cierto? Y todos debemos de tener lo mismo. Pero ¿qué hizo Dios? Dios en su gracia, hermanos, permite que algunos tengan más que otros. Y entonces Dios empieza a marcar diferencias socioeconómicas. La pregunta es ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Dios empezó a marcar estas diferencias socioeconómicas? ¿Sabes por qué? Para animarnos a no ser perezosos. Por eso Dios marcó las diferencias socioeconómicas, para no ser perezosos. ¿Qué dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:10? Vean lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Dice Pablo, escucha, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Y escucha, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, ¿cómo? No trabajando en nada. Hermanos, quiero que notes, esta es la tendencia pecaminosa humana. Darnos a la flojera, darnos a la pereza, el no querer trabajar. Pero Dios, en su gracia, permite que alguien tenga más que yo, para que yo vea y yo me anime y yo diga, me voy a esforzar. Voy a ser un hombre o una mujer trabajadora, porque yo entiendo que Dios me bendice por medio del trabajo. Y Dios, por medio de mi trabajo, me puede dar eso que quiero y que tiene esa persona, pero por medio del trabajo. Esto enseña las Escrituras, hermanos. Ve lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 29. Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29. Dice el proverbista, Proverbios 22, versículo 29, dice, ¿has visto hombre solícito, o mejor traducido como diligente? ¿Has visto hombre diligente en su trabajo? Y escucha, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Nota, hermanos, que Dios bendice el trabajo, no la pereza. Quiero que escuches, hermanos, si tú trabajas, tú vas a tener un éxito laboral. Porque el trabajo diligente, hermanos, hace que estés, como dice el proverbio, con los reyes. El que trabaja diligentemente estará con los reyes. O sea, en otras palabras, hermanos, si tú trabajas, vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Implícitamente, hermanos, por supuesto que esto es lo que está enseñando el 8º mandamiento. Porque claramente Dios le está diciendo a los israelitas en Éxodo 20:15, ¿no qué? No hurtarás, no robarás, no tomarás algo que no te pertenece. Ahora alguien puede decir, pero eso solo aplica a los israelitas, porque yo soy mexicano y yo estoy en el nuevo pacto. Tengo que decirte, hermano, que este mandamiento también está en el nuevo pacto. Este mandamiento también aplica para ti. Vean lo que dice Efesios 4:28. Efesios 4, versículo 28.
Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios 4, 28 dice Pablo, el que hurtaba, o sea, el que robaba, no hurte más, sino trabaje. Vean, hermanos, Pablo le está diciendo a los efesios, Efesio, deja tu pecado pecaminoso de robar, deja tu pecado de tomar las cosas que no te pertenecen, y en lugar de hacer eso, mejor que trabaja. ¿Nota, hermanos? Eso es lo mismo que estamos viendo en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Porque, hermanos, esta es una realidad. Tú no quieras suplir tus necesidades económicas mediante el robo. Mejor suple tus necesidades económicas mediante un trabajo honesto. Nada de que yo conozco una persona que vende droga y me voy a ir a trabajar con él. Ese no es un trabajo honesto, ¿sí? Pero por desgracia eso pasa en nuestra sociedad, ¿no es cierto, hermanos? Nuestra sociedad piensa que este tipo de trabajos son buenos, pero no es verdad. Dentro de nuestra sociedad, hermanos, dentro de este mundo nosotros podemos ver que hay trabajos buenos, pero también hay trabajos malos. Pero Dios, ¿qué pide de nosotros? Que trabajemos en algo honesto. Entonces, hermanos, en lugar de suplir tus necesidades robando mediante una actividad pecaminosa, mejor trabaja de manera honesta y Dios suplirá tus necesidades económicas. Porque dice el texto, vean, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, escucha, haciendo con sus manos lo que es ¿qué? Bueno. Esto es un trabajo honesto. Tú tienes que hacer con tus manos algo que es bueno, algo que es honesto, algo que es diligente. Y entonces tú dejas atrás todo el trabajo ilegal, dejas atrás todo el trabajo pecaminoso. Ahora, quiero que veas lo que dice Segunda de Tesalonicenses 3:10. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Escucha, si alguno no quiere trabajar, tampoco ¿qué? Coma. Los hombres de Tesalónica, hermanos, ellos no querían trabajar porque pensaban que el Señor Jesucristo ya iba a regresar. Y entonces ellos decían, si el Señor Jesucristo pues regresa, pues ¿para qué trabajo? Si ya va a regresar. Pero ¿qué decía Pablo? No es así. Aunque el Señor Jesucristo regrese, tú tienes que seguir cumpliendo con tus responsabilidades terrenales. No tienes que dejar de trabajar. Y por eso Pablo aquí, hermanos, los empieza a exhortar y les dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y vean versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos, y escucha, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, o mejor traducido como tranquilamente, trabajando tranquilamente, coma su propio pan. Hay un refrán, hermanos, muy famoso que dice, el ocio es la madre de todos los vicios. El ocio es la madre de todos los vicios. Esto es cierto, hermanos. Estos hombres, por andar en el ocio, estaban chismoseando. Andaban en el chisme. Por eso el texto dice que ellos estaban entremetiéndose en lo ajeno. Andaban de chismosos. ¿No es cierto? ¿Y cómo no? Si nos gusta enterarnos de lo que hizo la vecina, poco no. Pero vean, hermanos,
Vean cómo el ocio puede llevarnos a otros pecados. El ocio te puede llevar al chisme, pero también el ocio te puede llevar a robar. Te puede llevar a robar. Te puede llevar a que tomes algo que no te pertenece. Porque esta es la realidad, hermanos. El trabajo trae bendición. Porque Dios, por medio de nuestro trabajo, Él va a suplir todas nuestras necesidades. Y aparte, hermanos, el trabajo hace que nos alejemos de pecado. Porque cuando tú trabajas, tu mente se distrae. Tu mente anda pensando en tu trabajo y entonces no andas pensando en pecar. Por eso, hermanos, tenemos que trabajar. ¿Ustedes saben, hermanos, cuándo fue por primera vez que Dios ordenó que se trabajara? Hasta que el agua sí es agua, no es un chupe de tequila. Gracias. ¿Ustedes saben, hermanos, cuándo fue la primera vez que Dios ordenó que se trabajara? Desde antes que entrara el pecado al mundo. Vean lo que dice Génesis 2:15. Génesis 2:15, vean. Génesis capítulo 2, versículo 15. Vean, cuando Dios ordenó el trabajo, antes que entrara el pecado al mundo. Génesis 2, versículo 15, dice, Génesis 2:15, tomó pues Jehová al hombre, o sea, a Adán. Jehová tomó a Adán y lo puso en el huerto de Edén. Escucha, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Aquí, hermanos, en esta parte de la historia, el pecado aún no existía. El pecado entró hasta Génesis 3. Pero aquí, hermanos, estamos viendo que Dios creó ¿a quién? A Adán. Y cuando lo creó, lo puso a trabajar. Lo puso a trabajar. Nota, hermano, tú no puedes ver el trabajo como una maldición. Porque el trabajo nunca ha sido una maldición. ¿La maldición cuál fue? Que te cansaras haciendo ese trabajo. Esa es la maldición. Pero el trabajo en sí mismo nunca fue maldito, hermano. Porque el trabajo es una bendición que Dios mismo nos da para que nosotros podamos suplir nuestras necesidades. Oh, hermano, ¿por qué crees que Adán tenía que labrar la tierra? ¿Por qué Dios le dijo a Adán, labra la tierra? Nada más porque no tenía nada que hacer, entonces labra. No, hermanos, no. Adán necesitaba comer. ¿Y cómo iba a encontrar esa comida? Trabajando la tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios dio el trabajo para bendecirnos a nosotros con cosas materiales? Quiero que te des cuenta de esto, hermanos. Quiero que te des cuenta que el trabajo reemplaza la actitud pecaminosa de robar. El trabajo lo reemplaza. Por eso, hermanos, cuando Dios le dice a los israelitas en Éxodo 20:15, no hurtarás. Por eso el Señor está dándose por sentado la propiedad privada. El Señor está diciendo que va a haber diferentes niveles socioeconómicos. No robes, no tomes de lo ajeno, mejor trabaja. Implícitamente está diciendo eso. Alguien tendrá más que tú, pero si tú quieres eso, ponte a trabajar. Ahora, hermanos, con esto no estoy diciendo que la Biblia está promoviendo el capitalismo o el socialismo. No. Solo estamos diciendo, hermanos, que aquí hay principios que quizás se pueden alinear con ciertas ideologías. Pero el punto principal aquí, hermanos, para nosotros como creyentes es, y siempre debe de ser así, es preguntarnos, ¿qué dice la Biblia? ¿No es cierto? ¿Qué dice Dios? Y eso es lo que a nosotros nos tiene que importar. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo yo tengo que vivir en este mundo? ¿Cómo Dios me dice que viva en este mundo? Y entonces, hermanos, aquí estamos viendo que Dios está siendo claro y está diciendo
no robes. No tomes de lo que no te pertenece. Respeta la propiedad privada de los demás. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Saben algo, hermanos? La Biblia enseña varios tipos de robo y quiero presentarle algunos. Por ejemplo, vean lo que dice el Salmo 37:21. Vean un tipo de robo. Salmo 37:21. Dice así el Salmo 37, versículo 21. El impío toma prestado, y escucha, y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Vean, hermanos, que aquí está hablando de no pagar las deudas, ¿no es cierto? O sea, si tú pides prestado y no pagas esa deuda, entonces tú estás robándole a tu acreedor. Tú estás siendo un impío por pedir y no pagar. Le estás robando a tu acreedor. Pero eso sí, me voy de paseo, como en buenos restaurantes, compro mis cosas, pero con el dinero ¿de quién? Del que le debes. Esto es robo. Esto es robo. Hermano, hermana, si tienes deudas con alguien, págalas lo antes posible, porque si no, tú estás a un salto de cometer este pecado de robo. Estás a un salto. Entonces, tener deudas y no pagarlas es robar. Vean otro ejemplo de robar, Mateo 22:21. Mateo 22:21. Mateo 22:21. Vean, dice el Señor Jesucristo, le dijeron de César y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En su contexto, hermanos, el Señor Jesucristo está hablando de los impuestos y él simplemente está diciendo, paga al gobierno lo que le pertenece al gobierno. Por eso dice, da a César lo que es de César. Paga al gobierno lo que le pertenece al gobierno. O sea, hermanos, hacer trampa en el pago de impuestos o no pagar nuestros impuestos establecidos por el gobierno es una forma de robar. Es una forma de robar. Vean otro ejemplo de robar, Santiago 5:4. Santiago capítulo 5, versículo 4. Santiago capítulo 5, versículo 4. Santiago capítulo 5, versículo 4 dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño, escucha, no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Vean, hermanos, esta es otra manera de robar. El no pagarle lo justo a las personas que trabajan para ti es robar. Es robarles. Pero quiero que notes algo. Dice el texto que el clamor de ellos va a llegar ¿a dónde? A los oídos del Señor. O sea, hermano, tú tienes que tener mucho cuidado cuando contratas a alguien y no le pagas. Porque Dios está atento de eso. Dios está atento al robo que le estás cometiendo a esa persona que contrataste y que no le estás pagando lo justo, lo que merece por su trabajo. Vean otro ejemplo de robar. Proverbios 20:14. Proverbios 20, versículo 14. Proverbios capítulo 20, versículo 14 dice, el que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba.
Hermano, aprovecharte de las personas por su necesidad o por su falta de conocimiento también te puede llevar a robar. Yo solo quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántas personas no roban regateando? Muchas, ¿no es cierto? Ahora, con esto no estoy dando a entender, hermanos, que no puedes pedir un descuento. Claro que lo puedes pedir. Pero el punto, hermanos, es que no te aproveches sabiendo que eso que compraste es de calidad, pero tú dices, como dice el proverbio, no es cierto, es malo, dame lo más barato. Pero tú sabes que no es malo, tú sabes que es de calidad. Y entonces, cuando te apartas, te alabas y dices, ya me salí con la mía. Pues sí, pues ya robaste. Ya robaste. Esta es la idea, hermanos. ¿Sí me doy a entender con este proverbio? El regatear, hermanos, y aprovecharnos de las necesidades o del conocimiento de las personas nos puede llevar a robar. Ahora, hermanos, yo les puedo seguir dando ejemplos prácticos de lo que es robar. Y seguramente ustedes tienen en mente ahorita algún ejemplo de robar. Que me fui a la tienda, no me dieron el cambio y me lo quedé, me di cuenta, ya robé. ¿No es cierto? Ahora, hermanos, tengo que ser claro en algo. Tampoco te vayas al extremo y digas a tu cónyuge, ya me agarraste la pasta de dientes, ya me robaste. No, hermanos, tampoco te vayas a este extremo. O tú si vives con tus hermanos, hermanas, y viven contigo y de repente te toman unos tenis, un vestido, un maquillaje, lo que sea. Tampoco digas, eres un ladrón pecador. Pues no, obviamente no estamos hablando de eso, hermanos. Hay que ser compartidos también con los de nuestra casa. Pero, hermanos, yo creo que todos entendemos la idea de robar, ¿no es cierto? Todos entendemos la idea de tomar algo que no nos pertenece. Entonces, si tú eres una persona que roba porque eres un ladrón o una ladrona, considera mucho estas palabras. Considera mucho lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:9. Ve lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Si tú eres una persona ladrona que roba, que toma lo que no se pertenece, dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, y escucha, ni los quienes, ni los ladrones. O sea, si tú eres un ladrón, si tú robas, si tú tomas las cosas que no te pertenecen, entonces, dice el texto, no heredarás el reino de Dios. O sea, vas directito al infierno. Si tú eres un ladrón, vas al infierno. En lugar de robar, ¿qué tienes que hacer? Trabajar. En lugar de robar, tienes que trabajar. Hermano, tú tienes que estar muy consciente que Dios es el que provee las cosas, que Dios es el que bendice, que Dios es el que te puede dar eso que necesitas hoy, pero te lo va a dar con tu trabajo diligente y honesto. Porque ve lo que dice Primera de Timoteo 6:17, perdón. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Vean, dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo 6, 17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, escucha, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Pero nota, hermanos, el Dios vivo
nos da todas las cosas como en abundancia. Dios es el proveedor, hermanos, de las riquezas de aquellos hombres ricos de este siglo. Pero vean, hermanos, aquí también podemos ver la propiedad privada, porque dice el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Esto simplemente está diciendo que ustedes que tienen cosas materiales, den de lo que tienen. De esa riqueza privada, denlo. Sean generosos, sean dadivosos, dice el Señor. Pero nota, ¿quién es el que da la riqueza? Dios. Dios es el que da las riquezas. Y Dios, hermanos, jamás va a condenar las cosas materiales. Él no condena que tú tengas cosas materiales. Él no condena que tú tengas riqueza. Él solo manda a que nosotros tengamos la actitud correcta para adquirir esa riqueza. Porque esta es la realidad, hermanos. Tú no pienses que tener las cosas materiales, entonces es algo malo y pecaminoso, y entonces yo no me voy a esforzar y yo no voy a tener cosas materiales. No, hermanos, Dios no condena eso. Y lo comento porque muchas personas dicen, oye, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo ahí en Mateo 19? Cuando el Señor le mandó al joven rico, ¿recuerdan esa historia? Cuando le dice, despójate de tus riquezas, despójate de tus cosas materiales. Y muchos enseñan y dicen, el Señor Jesucristo le dijo eso al joven rico porque esas cosas materiales son malas, porque la riqueza es mala. Pero no, hermanos. Cuando tú estudias Mateo 19 en esa sección, hermanos, tú te das cuenta que el Señor Jesucristo no dijo eso porque tener posesiones fueron malas, ¿no? En el contexto, hermanos, el joven rico se sentía el hombre más santo, ¿no es cierto? Se sentía el hombre más bueno, el hombre más puro. Y entonces él decía, yo ya cumplí la ley de Dios. Entonces Jesús le dijo, ¿a poco sí, chiquitito? ¿A poco sí es que eres tan santo? ¿A poco sí es que eres tan bueno? Porque si sí, entonces vas a recordar que dice Deuteronomios, ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, pero también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si es verdad que eres tan santo, pues ve y cumple la ley y regala lo que tienes. Por supuesto que ese joven no era nada santo. Por supuesto que ese joven no era nada bueno porque a él le dolió regalar esas posesiones. Dice la Escritura que el joven se fue ¿qué? Triste. O sea, él se amaba tanto a sí mismo. Él amaba tanto sus posesiones que no estuvo dispuesto a someterse al Señor Jesucristo. En pocas palabras, él no era un creyente. Él no era creyente. Pero hermanos, nosotros podemos ver en las Escrituras que el Señor jamás va a condenar tener posesiones. Es más, el Señor da por sentado la propiedad privada. Él da por sentado la propiedad privada. Pero hermanos, tampoco vayas a decir, qué bueno que el Señor no condena las posesiones, porque con todas las tranzas que ya hice, con todo lo que me he robado, tengo un buen de posesiones. No, hermano, hay que añadir algo. Hay que añadir que el Señor no condena las posesiones que son resultado de un trabajo honesto y diligente. Ese tipo de posesiones Dios no las condena. Vean lo que dice Proverbios 24:3. Proverbios 24, versículo 3. Proverbios 24, versículo 3, dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Todo bien que preciado. Aquí, hermanos, tenemos a una persona que tiene bienes, pero él consiguió sus bienes con un trabajo honesto. Él tuvo bienes preciados y agradables delante de Dios. Entonces, hermanos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos enseñan
que el trabajo tiene que ser un trabajo diligente, un trabajo honesto, y que es necesario porque Dios por medio de ese trabajo honesto y diligente va a proveer para nuestras necesidades físicas. Eso lo enseñan las Escrituras. El Señor, hermanos, sabe que lo que tú tienes es porque tú te lo has ganado con tu trabajo honesto. Y Él sabe que tú vas a acumular cosas. A Él no le enoja eso. Él da por sentado la propiedad privada. Hermanos, es importante hablar de ese dinero ganado por medio de un trabajo honesto, ¿no es cierto? Pero creo que es más importante, hermanos, que tú recuerdes cómo debes de usar ese dinero que ganaste honestamente. ¿Cómo lo debes de usar? Vean, hermanos, cómo tienes que usar el dinero que ganas honestamente. Dice Pablo en 1 Timoteo 5:8, vean, 1 Timoteo 5:8. ¿Cómo debo de usar el dinero que gano honestamente? Aquí está, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nota, hermanos, que toda persona, incluyendo a los incrédulos, incluyendo a los que no tienen un conocimiento de las verdades bíblicas, aún ellos saben que deben de proveer para su familia, para las de su casa primeramente. Porque, hermanos, si tú ves la vida de muchos incrédulos, muchos de ellos tienen a sus padres ancianos viviendo con ellos porque saben que es su responsabilidad. No se alejan de sus padres. Ellos proveen para su familia. Entonces, en lugar de robar, tú tienes que trabajar con honestidad y ese dinero que ganes es ¿para qué? Para dar a tu familia. Para proveer, dice, para proveer a los tuyos. Pero Pablo añade y dice, pero escucha, mayormente ¿a quiénes? A los de tu casa. Primeramente a los de tu casa. Tu trabajo honesto, hermanos, es para que des a tu familia, pero primeramente para los de tu casa, o sea, para tu cónyuges e hijos, y ya después, si tú tienes la capacidad económica, ahí pueden entrar padres, hermanos, tíos, primos, abuelos, etc. Pero tú trabajas honestamente para esto, para proveer para los tuyos. Pero también, hermano, trabajas con honestidad, trabajas con diligencia, no solo para dar a los tuyos, sino también para ayudar al necesitado. Ve lo que dice Efesios 4:28, otra vez, Efesios 4:28. Efesios 4:28. Vean lo que dice Efesios 4:28. Dice la palabra de Dios: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, trabaja de manera honesta. Escucha, aquí está el propósito. ¿Para qué trabajas de manera honesta? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El texto es muy claro, ¿no es cierto, hermanos? No necesitamos ser los más grandes exegetas para saber lo que aquí Pablo está diciendo. En pocas palabras, con el trabajo honesto, Dios va a suplir tus necesidades, pero también te puede dar más para que compartas con alguien que tiene necesidad. Yo quiero que tú pienses en esto, hermano, porque quizás tú conoces a una persona que está buscando trabajo y por X cosa él no encuentra, pero él quiere trabajar honestamente. Y entonces Dios te bendice a ti con trabajo para que tú compartas con ese hombre necesitado. Hermanos, quiero que notes que es un privilegio ayudar. Es un privilegio el darle al necesitado. Porque, hermanos, Dios no solamente nos da y suple nuestras necesidades y la de nuestras familias. Dios también nos da para suplir las necesidades de otro por medio de mi trabajo honesto. Ve lo que dice Hechos 20:35. Hechos 20:35.
Hechos 20:35. Hechos 20, versículo 35. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se deba ayudar a los que necesitan y recordar las palabras del Señor que dijo, escucha, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, cuando trabajas y no compartes con los que tienen necesidad, tú vas a perder el gozo. Tú vas a perder la bendición de dar y de ayudar a él. Porque, hermano, esta es una realidad. Cuando tú le das al necesitado, Dios bendice. Dios te bendice. Vean cómo Dios te bendice. Lucas 14:13. Lucas 14:13. Lucas capítulo 14, versículo 13. Lucas 14, versículo 13 dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y escucha, ¿y serás qué? Bienaventurado. O sea, tú vas a tener un gozo enorme. Escucha, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Te das cuenta? Hay una bendición por el dar. Hay una bendición por compartir lo que ganas de ese trabajo honesto. Hermano, solo tienes que fijarte quién está alrededor de ti. Solo tienes que fijarte y ver sus necesidades. Y si está en tus manos, ayúdalo, porque esa es la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros decimos, yo quiero ayudar, yo quiero dar al necesitado. Pero ¿qué pasa? Lo hacemos o lo decimos como si fuera un milagro. Providencialmente, Señor, tú mándame a quién ayudar. Pero no es así, hermano. Tú busca a quién ayudar. Solo tienes que mirar a tu alrededor. Y cuando mires a tu alrededor, persigue esa oportunidad de hacer el bien. Persigue esa oportunidad de poder ayudar al necesitado. Visita a los hermanos pobres de la iglesia. Comparte con ellos lo que Dios te ha dado. Porque esta es una realidad, hermanos. No tienes que ir lejos para encontrar a quién ayudar. Hoy voy a ayudar, pero voy a ayudar a los misioneros que están lejos. No es que sea malo ayudar a los misioneros, pero en tu alrededor hay quien puedes tú ayudar, ¿no es cierto? No tienes que ir lejos. Porque seguramente alguien en tu lado, un hermano tuyo, necesita urgentemente algo de ti que te sobra. Es lo más seguro. Solo platica con tus hermanos en Cristo, hermanos, y te vas a sorprender de las carencias que algunos tienen y que tú puedes suplirlas. Solo platica con ellos. Porque así es la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? ¿Cómo tiene que ser la iglesia de Cristo? Dice el Señor, nosotros lloramos con los que lloran. Nos alegramos con los que se alegran, ¿no es cierto? Pero también dice, la abundancia de unos suplirá las necesidades de otros. Así debe de ser la iglesia de Cristo. Y espero que así sea esta iglesia local, hermanos. Espero que así seamos nosotros, que nos preocupemos los unos por los otros. Porque el mundo, ¿qué enseña el mundo, hermanos? El mundo enseña, trabaja, trabaja, gana, gana, y después, cuando trabajes y cuando ganes, cuando acumules tus cosas, mételos debajo de tu colchón, ¿no es cierto? Ahí van a estar bien. Mételo debajo de tu colchón, mételo en el banco, mételo en esa casa de seguridad, mándalos a Suiza. Eso enseña el mundo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué estamos estudiando ahorita? Trabaja más y más con diligencia, en honestidad. ¿Para qué? Para que yo te dé más y más y puedas ayudar al necesitado. Puedas ayudar
al que necesita algo. O sea, en otras palabras, el Señor dice, en lugar de robar y quitar, mejor trabaja y da. Esa es la ética cristiana, hermanos. Esa es la ética bíblica. No robes y quites, mejor trabaja y da. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora alguien puede decir, a ver, pastor, está bien. Yo me esfuerzo para no robar, yo me esfuerzo para trabajar honestamente. ¿Acaso yo no puedo disfrutar de esa riqueza que he ganado con el sudor de mis frentes? Sí, la puedes disfrutar. No solo es compartir a los demás, también lo puedes disfrutar tú. Ve lo que dice 1 Timoteo 6:17, otra vez lo vemos. 1 Timoteo 6:17, vean lo que dice. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Dice Pablo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Dios te da para que tú también las disfrutes. Vean, tú sí puedes disfrutar tu propio dinero que ganas honestamente, pero hermano, tienes que tener la actitud correcta. Lo disfruto, pero con la actitud correcta, reconociendo que es Dios el que me da las cosas para que yo las pueda disfrutar. O sea, hermano, tú puedes comprarte tus zapatos, tú puedes comprarte tu ropa, tu celular, tu tele, tu coche, salir de viaje, lo que tú quieras hacer con tu dinero, dentro del marco bíblico, por supuesto, lo puedes hacer y no estás pecando al hacerlo. Pero es importante, hermanos, que también sepas usar ese dinero correctamente. Porque podemos irnos al extremo y decir, bueno, si Dios me bendice, si Dios me da del fruto de mi trabajo honesto, de lo que yo me gané con el sudor de mi frente, pues me lo voy a gastar. Y voy a comprarme esto, y entonces me voy a ir de viaje. Me quedará una pizquita por ahí que apenas si me va a alcanzar para pagar mis deudas, pero no importa, pues es mi dinero, yo lo trabajé, yo lo disfruto, dice 1 Timoteo 6. No, hermanos. Si tú llegas a pensar de esta manera, yo creo que tus prioridades están muy mal. Están muy mal. Gasta tu dinero en ti, sí, no está mal. Pero si tienes otras responsabilidades, mejor cumple primero con ellas. Y una vez que hayas cumplido con esas responsabilidades, ahora sí, disfruta lo que Dios te ha dado como tú quieras. Disfruta lo que has trabajado de manera honesta y diligente. Si Dios te dio una cama, disfruta esa cama, duérmete todo el día en esa cama. No te levantes y disfrútala, hermanos. Dándole gracias a Dios, por supuesto, porque no es malo disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. Vean lo que dice Deuteronomio 25. Deuteronomio 20, versículo 5. Deuteronomio capítulo 20, versículo 5. Deuteronomio 20, 5 dice así: y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Vean, hermanos, en el contexto aquí tenemos hombres que iban a la guerra y por andar ahí en la línea de batalla, pues no disfrutaban sus cosas materiales, no disfrutaban sus cosas que compraban. Y Dios, ¿qué les dice? No debe de ser así. Que se vayan, que disfruten lo que tienen. Date cuenta, hermanos. Dios mismo está animando a que disfrutemos lo que tengamos de ese trabajo diligente. Pero también, hermanos, hay que disfrutar no solo para uno mismo, sino para también los demás. Sí disfruto del trabajo que Dios me ha dado y adquiero cosas con el sudor de mi frente, pero no solo para mí, para mi familia, sino para los demás. Entonces, hermanos, tú no robas,
tú no tomas algo que no te pertenece, sino que tú trabajas honestamente. Porque Dios, por medio de ese trabajo honesto, te va a bendecir a ti, a tu familia, te va a dar lo que necesitas y aún te dará más para que tú puedas compartir con el necesitado. Pero también lo puedes disfrutar tú. Solo que no se te olvide la generosidad. No se te olvide el ser generoso. Porque, hermanos, recuerda esto. Dios es el dueño de todas las cosas. Y nosotros simplemente somos sus mayordomos que administramos sus bienes para usarlos correctamente. ¿Y cómo lo usamos correctamente? Ayudo a mi familia, ayudo a los necesitados y lo uso también para mí. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, hermanos, para ir acabando, quiero que pienses en algo. Cuando tú ves el 8º mandamiento de no hurtarás, de no robarás, tú lo puedes ver en un sentido horizontal. Tú lo puedes ver en un sentido que está apuntando hacia los demás. ¿No es cierto? No le robes a las personas. Pero, hermanos, este mandamiento no solamente lo tienes que ver de manera horizontal, también lo tienes que ver de manera ¿qué? Vertical, apuntando a Dios. Porque cuando tú robas, no solo dañas al prójimo, también ofendes a Dios cuando robas. Porque, hermanos, el que roba prácticamente le está diciendo a Dios, yo merezco más de lo que tú me has dado. Por eso tomo eso que no es mío. El que roba le dice a Dios, Dios, es que tú no me diste lo suficiente y tú eres un injusto y yo merezco más. Y por eso robo. El que roba se convierte en un incrédulo. Porque ellos empiezan a creer que ese Dios no es un Dios proveedor. Ellos empiezan a creer que ese Dios no te va a dar lo que necesitas cada día. Y por supuesto, ellos creen que la verdadera felicidad ¿en dónde está? En las cosas materiales y no en Dios. El hombre roba para tener lo que quiere y supuestamente ser feliz. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Proverbios 23, versículo 4, vean lo que dice. Proverbios 23, versículo 4. Proverbios 23, versículo 4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Esto es realidad, hermanos. Las cosas materiales se acaban, ¿no es cierto? Un día entra y al otro día se va. Entonces, ¿por qué te afanas por tener algo que no te pertenece? ¿Por qué te afanas por tener esa riqueza? Ve lo que dice 1 Timoteo 6:9. Más adelante, muchísimo más adelante. 1 Timoteo 6, versículo 9. Vean, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación de lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, poner tu mirada en las cosas terrenales, al final te van a traer destrucción y perdición a tu vida. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer, hermano? En lugar de poner las cosas terrenales, tus ojos en las cosas terrenales, materiales, en las riquezas, tú tienes que hacer lo que dice el Salmo 16, versículo 11. Vean lo que dice el Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de ¿qué? De gozo, delicias en tu diestra para siempre. Vean, hermanos, lo mejor es poner nuestra felicidad ¿en quién? En Dios, en su presencia misma. Aquí es donde tiene que estar nuestra felicidad. Que esto, hermanos,
sea tu verdadera delicia el buscar a Dios y no las cosas materiales. Porque el ladrón, hermanos, cree que es mejor el apropiarse de cosas que no le pertenecen. Pero, ¿cuál es la realidad? Que eso lo está llevando a la destrucción, que eso lo está llevando al dolor, que eso lo está llevando a la incredulidad, hermanos. Lo mejor que es Dios mismo. Que pongas tu esperanza, tu fe en Dios mismo. Eso es lo mejor que nosotros podamos hacer, hermanos. ¿Saben algo? ¿Cuál es la raíz del robo? ¿Por qué la gente roba, hermanos? ¿Cuál es la verdadera raíz? ¿Cuál es el verdadero problema del robo? La codicia. Y Dios prohíbe la codicia. Éxodo 20, 17, vean lo que dice. Éxodo 20, versículo 17. Dice el Señor: no codiciarás, o sea, no desearás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. O sea, en pocas palabras, hermanos, la codicia está detrás del acto externo de robar. El que roba es porque ha codiciado en su corazón, o sea, ha deseado eso que alguien más tiene. O sea, cuando tú deseas de manera pecaminosa lo que otros tienen, eso te puede llevar al pecado de robar, de tomar esas cosas que no te pertenecen, por ser codicioso. Yo quiero preguntarte algo, hermanos. Tú que profesas que eres cristiano y que el Señor es el Señor de tu vida, yo quiero preguntarte, ¿dónde estás parado tú dentro de este 8º mandamiento de no robarás? ¿Cuál es tu verdadera condición delante de este mandamiento? ¿Tú estás siendo diligente con tu trabajo? ¿O tú te preocupas solo por hacerlo lícito para tener bienes materiales? ¿Tú realmente estás haciendo morir cada día la codicia en tu vida? ¿Tú estás haciendo morir cada día la vanidad, la incredulidad, el descontento en tu vida? Porque, hermanos, tú tienes que empezar por aquí, ¿no es cierto? Porque esta es la raíz. Aquí está el problema del robo. Tú tienes que erradicar por completo el deseo de tomar algo que no es tuyo. Tú tienes que erradicar por completo el deseo pecaminoso de querer prosperar. Y no me malentiendan, hermanos. No estoy diciendo que es malo prosperar. Lo malo es cuando tú quieres prosperar y detrás de ese deseo de prosperar está el descontento, está la codicia, está la avaricia, está la falta de responsabilidad incluso. Porque esta es una realidad, ¿no es cierto? Hay hombres y mujeres que por querer más y más y más descuidan a su familia, ¿no es cierto? Descuidan a la iglesia de Cristo. Y eso es pecaminoso también, por ser codiciosos, por ser avaros. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿cómo está tu corazón para ayudar al necesitado? ¿Todo es para ti? ¿Y solo para ti? ¿O si ayudas al necesitado? Quiero que tú pienses en todo esto, hermano. ¿Dónde estás parado hoy enfrente del 8º mandamiento de no robarás? ¿Cuál es tu actitud correcta? Porque, hermanos, a veces el Señor Jesucristo nos echa un balde de agua fría, ¿no es cierto? Y nos desenmascara para ver quiénes somos realmente. Pero es bueno saber eso, hermanos, porque también sabemos que la gracia perdonadora de Cristo es abundante para nosotros, ¿no es cierto? Si tú has fallado en este mandamiento, yo te animo a que vayas con el Señor Jesucristo. Pídele perdón, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De nuestra maldad. Ve con Cristo. Él te puede ayudar. Camina a los pies de Cristo, porque, hermanos, esta ley que tenemos, los 10 mandamientos que estamos estudiando, nos sirve para 2 cosas. ¿Por qué estamos estudiando los 10 mandamientos? 1, porque eso nos muestra nuestro pecado. Eso nos muestra quiénes realmente somos. Y 2, eso también nos muestra cuál es el estilo de vida que a Dios le agrada. Y ahí es donde tenemos que caminar.
Si tu conciencia te dice, eres culpable delante de Dios, si tu conciencia te dice, vas directo al infierno por ser un ladrón, tienes solo una salida. ¿Cuál es la salida? Cristo y solo Cristo. Esa es la salida. Solo Cristo. Porque, hermanos, nadie va a entrar al cielo cuando dice, hoy ya no voy a robar. Y entonces, dice, qué bueno, vente para el cielo. No. Nadie va a entrar al cielo con esa actitud. ¿Tú sabes cuál es la única manera de entrar al cielo? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque solamente Él derramó su vida, solamente Él se dio por nosotros. Y hoy lo conmemoramos, hoy lo vimos en la Santa Cena, ¿no es cierto? Él pagó todas las deudas para salvar a quienes vino por ellos. Pero tú tienes que recibir esa gracia por medio de la fe. Yo quiero animarte, hermanos, que no te vayas de aquí con una deuda pendiente delante de Dios. Si tú tienes esta actitud pecaminosa de codiciar y de tomar las cosas que no te pertenecen, ven a Cristo y Él te va a recibir con los brazos abiertos. Él te va a perdonar y Él va a cambiar tu corazón para que le agrades más y más. Amén. Oremos al Señor.